Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, nuevamente con el gran placer de llegar a tu pantalla y como siempre te mando un fuerte abrazo. Como bien sabemos, nos encontramos celebrando la gran fiesta, el magno evento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual Guadalajara 2022, donde la Confederación Nacional de Talleres ha preparado un gran evento para ti. Entre ellos, una gran cantidad de seminarios, más de 100 temas, los cuales son impartidos por instructores de muy alto nivel de diferentes regiones de Latinoamérica. Y de esta forma estamos completamente seguros que vamos a contribuir con el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas y un conocimiento muy amplio en términos de diagnóstico, mantenimiento, reparación, servicio y, por qué no comentarlo, lo principal, asesoría comercial y finalmente de desarrollo humano, porque es muy importante la capacitación comercial. Recuerda que los clientes lo que buscan es seguridad, confianza y de esta forma podrás incrementar el nivel y la calidad de tus ingresos y obviamente la cantidad de tus ingresos. Eso es fundamental y es por ello que nos encontramos aquí humildemente y con todo nuestro corazón por delante para poder lograrlo. Te agradezco demasiado el que permanezcas con nosotros en todos los seminarios y al mismo tiempo que te dé la oportunidad de capacitarse con nosotros. Quiero dar un reconocimiento muy en particular a todos nuestros hermanos latinos de este continente, los cuales están presentes, así como también las diferentes regiones, los diferentes continentes de nuestro precioso mundo. Vamos a dar inicio con el tema y como bien te comentaba, hago un paréntesis antes de iniciar, claro está. Puedes buscarme en Instagram como profe.ballinas, donde vas a encontrar los links, los seminarios totalmente gratuitos, tutoriales, boletines, y va a ser un placer el poder interactuar contigo. Y de esta forma, pues poder contribuir, ya lo mencioné, a tu crecimiento y desarrollo profesional. Búscame, va a ser un gran honor el poder estar siempre de la mano contribuyendo a ese crecimiento. Como te comentaba, el tema lleva por título fallos y síntomas más comunes de la inyección directa a gasolina, hablando en términos de alta presión. Esto, pues voy a lograrlo a través, en esta hora de seminario, con la siguiente agenda. Hablaré de los sensores, en este caso el CKP, el CAM, el MAP, MAF, ST, sondas proporcionales, la sonda LAV, que conocemos también, o de banda ancha, el KS y el SPR. Bobinas de alta energía, las características, los inyectores de alto voltaje, la inyección directa en su totalidad, bomba de baja presión, el módulo bomba de combustible, el sensor de presión, ya mencioné, SPR, los síntomas de falla, pasaré unos videos ilustrativos, Inter y al final de la presentación y finalmente la codificación a través de lo cual podrás emitir un excelente diagnóstico. Esperando que la información sea completamente de tu agrado, vamos ahora sí a dar inicio. Es importante que considere las siguientes precauciones. Recuerda que estás trabajando con sistemas de muy alta presión. Por tal motivo, esto lo voy a leer. Teniendo en cuenta las presiones muy elevadas entre 200 y 250 bares que pueden reinar en el circuito de carburante, debes de respetar los siguientes procedimientos y sobre todo los cuidados pertinentes. 1. Prohibición de fumar cerca cuando hay liberación de combustible. 2. Evitar trabajar cuando haya llamas o cuando haya exposición de fluido, porque sale a alta velocidad por haber una muy elevada presión. No intervenir con el motor en marcha, el circuito de alta presión de carburante. Después de parar el motor, es importante que constates que ya la presión es cero para que puedas realizar las desconexiones pertinentes. Ponerse fuera del alcance cuando hay exposición de fluido, ya lo mencioné. No aproximar las manos, utilizar la ropa adecuada, eso es muy importante, debemos de trabajar pulcramente con ropa de trabajo porque eso le da mucha confianza a nuestros clientes. Obturar inmediatamente después de desmontar los conectores, los manguitos también le llaman en algunas regiones, porque recuerda que nuestro sistema de inyección de alta presión está expuesto al medio ambiente y el medio ambiente tiene mucha humedad y esto los perjudica porque se introduce y genera una degradación del sistema de alta presión o las galerías. Debes de respetar los torques, los pares de apriete, porque son conectores, son racors, son tuercas de alguna forma o enlaces mecánicos, los cuales si no se respeta puedes llevar a cabo un transroscado y meterte en problemas de fugas de fluido.
Antes de cualquier intervención en el motor, efectuar una lectura de los defectos para poder saber y determinar que el sistema está lejos de un síntoma y una condición de problema. Y ahora sabemos que los sistemas de inyección directa son del tipo presión régimen. ¿Qué significa esto? Que toman muy en cuenta la información del sensor MAP, así como también las revoluciones del motor que envía nuestro sensor de posición del cigüeñal. El calculador o la computadora debe de gestionar en particular el sistema de entrega de combustible, la inyección de carburante o combustible, el encendido, el comportamiento y buen funcionamiento del turbo, la distribución variable, la refrigeración del motor o el sistema de enfriamiento, las alimentaciones eléctricas, contactos, hilos, las condiciones de los cables y finalmente debe de haber un calculador o una comunicación multiplexada entre los computadores dinámicos o los que se relacionan con la motricidad, la direccionabilidad y la seguridad del usuario. Es importante conocer la siguiente información. De acuerdo a los tipos de bobinas, rangos o parámetros que puedes encontrar en las informaciones o en la literatura de las diferentes marcas es lo siguiente. Van a estar operando con una tensión máxima de entre 13.5 y 14.7 volts. Esto depende demasiado del equipamiento, la gama del vehículo y por otra parte del tipo de batería. La tensión secundaria va a estar entre 28.000 y 32.000 volts a la cámara de combustión. Hemos encontrado hasta 45.000 volts medidos en el interior del cilindro. Lleva una corriente de consumo en la corriente primaria, en el devanado primario, y por otra parte, en el devanado secundario, una corriente entre 76 y 115 miliamperes. Reitero, esas son informaciones que pueden variar de acuerdo a la marca y de acuerdo al sistema de inyección de alta presión en el sistema. Resistencia primaria, un promedio de 504 mega ohms, la secundaria de 6.5 kilo ohms y tiempo de carga se va a dar y saturación de la bobina entre 1.35 y 1.5 milisegundos. Te voy a presentar un video de la marca prestigiada Bosch, la cual pues es líder precisamente en los sistemas de inyección, al igual que otras marcas. Y este tutorial lo puedes encontrar en la plataforma YouTube porque está disponible a tu servicio. Dame un instante en lo que realizo la presentación del video y enseguida estoy contigo. La inyección directa de gasolina es un sistema de transmisión cada vez más frecuente en turismos en todo el mundo. En 2020, una cuarta parte de la totalidad de los vehículos en todo el mundo estará equipado con sistemas de inyección directa de gasolina. La oferta de Bosch para inyección directa de gasolina consta de una tecnología de sistemas coordinados, así como de una completa gama de componentes individuales. Para suministrar el combustible, Bosch ofrece el módulo de suministro de combustible con una bomba eléctrica de combustible, un módulo de depósito de combustible y el sensor. Estos componentes proporcionan la cantidad necesaria de combustible desde el depósito hasta la inyección. La bomba de alta presión comprime el combustible hasta el nivel de presión requerido de hasta 200 bares y se almacena en el rail. Ahí, un sensor de alta presión mide la presión actual. Montados también sobre el rail de combustible, hay inyectores de alta presión que lo dosifican y lo inyectan a alta presión directamente en la cámara de combustión. Los inyectores Bosch, con innovadores orificios perforados a través de tecnología láser, proporcionan la máxima flexibilidad en la configuración de la inyección, mientras que minimizan la humidificación de la pared de la cámara de combustión. Para lograr la mejor combustión, la mezcla de aire y combustible se hace justo dentro de la cámara de combustión durante la inyección directa de gasolina. El circuito de admisión de aire suministra al motor la cantidad correcta de masa de aire en cada etapa de funcionamiento. La cantidad de aire captado que entra es variable y es el sensor de masa de aire el encargado de medirla. Más adelante, el sensor de baja presión del colector de admisión mide la presión del aire. El cuerpo de mariposa controla el suministro de aire a los cilindros del motor, ampliando o reduciendo el diámetro del colector de admisión. La mezcla de aire y combustible necesita una chispa de encendido para hacer la combustión. Para esto, las bobinas de encendido generan un alto voltaje de alrededor de 30.000 voltios, lo almacenan brevemente y luego se transfieren como un impulso de corriente de alta tensión a la bujía.
La carga del turbo permite que una masa de aire más grande entre en la cámara de combustión, por lo que se quema más mezcla de aire-combustible, mejorando así el rendimiento. El turbocompresor utiliza la energía de los gases de escape para comprimir el aire de admisión. Con la inyección directa de gasolina y el turbocompresor de gases de escape, se puede reducir el formato y la cilindrada del motor, y luego permitir la aplicación del concepto downsizing. La pérdida de rendimiento del motor, que resulta de la reducción de la cilindrada del motor, es compensada por la carga del turbo. La unidad de mando del motor Bosch controla las numerosas funciones que debe proporcionar un sistema eficiente de gestión de motor. El diseño del conductor de más o menos par motor es una variable importante de entrada para el control electrónico. El módulo del pedal del acelerador cumple con los deseos del conductor por medio de una señal del sensor. El sensor del cigüeñal registra la velocidad y la posición del cigüeñal. El sensor de denotación, el de temperatura y el del árbol de levas proporcionan datos adicionales. El tratamiento de gases de escape de Bosch contribuye al cumplimiento de las regulaciones de emisiones internacionales. La sonda lambda de banda ancha y su conector miden el contenido de oxígeno de los gases de escape, proporcionando a la unidad de mando del motor la información básica para la definición o corrección de la mezcla correcta. Con el innovador y exclusivo sistema Control de Funcionamiento de la Válvula, o CVO, para los motores con inyección directa de gasolina, Bosch ha empleado con éxito la mecatrónica para aportar una importante contribución para cumplir con los futuros límites de emisiones obligatorios, tales como el Euro 6 y el SUREP. Los componentes clave del CVO son la unidad Bosch de control del motor y el inyector Bosch de alta presión. Al contrario que en la inyección convencional, la unidad de control y el inyector de alta presión operan en un sistema de circuito cerrado. Durante la inyección, la unidad de mando mide la señal de activación y determina la apertura y cierre de la aguja de la válvula para calcular la duración de la fase abierta. De esta forma, la unidad de mando electrónica puede calcular las cantidades reales de inyección de cada ciclo y reajustarlas si fuese necesario. Este tipo de activación del sistema de cierre de válvula hace posible la medición de incluso las más pequeñas cantidades de inyección con tolerancias mínimas. La precisión de la inyección de gasolina mejora así significativamente en esta área y se mantiene durante toda la vida útil de la válvula, garantizando un procedimiento de combustión estable. La inyección directa de gasolina Bosch es la clave para motores limpios y económicos. Como líder innovador de la conducción y de la tecnología, Bosch desarrolla cada vez más la inyección directa de gasolina. Los avances tecnológicos, tales como la solución de sistema control de funcionamiento de la válvula y orificios perforados a través de tecnología láser, entran también en el mercado de la postventa. Desde el desarrollo de nuevos conceptos hasta el suministro de recambios, Bosch fomenta colaboraciones a largo plazo con los fabricantes de vehículos, obteniendo así el máximo rendimiento de los sistemas de inyección directa de gasolina. Bosch, innovación para tu vida. Caray, un reconocimiento para la empresa por su gran desarrollo tecnológico, al cual agradezco también el apoyo brindado para hacer posible este seminario. Muchísimas gracias y felicidades. Continuamos entonces con la presentación. Entonces, tenemos que, de acuerdo al sistema, ahora cumplimos con lo siguiente. Hay diferentes puntos, tanto de avance como de retraso, precisamente porque lo que acabamos de ver es que se lleva a cabo una variación en el volumen de explosión. Esto lo hace estratégicamente el calculador o la computadora de acuerdo a la carga del motor, primero al régimen motor, segundo a las emisiones contaminantes que está creando la misma motorización después del proceso de combustión. Entonces va a ir variando, lógico, y lo sabemos, el tiempo de inyección. La computadora tiene un captador que le llamamos de picado, que le llamamos de detonación, el cual tiene la particularidad de poder identificar cuál es la detonación específica, no de todos los cilindros, sí de cada uno de los cilindros por separado, y de esta forma establecer una estrategia de inyección para poder regular el picado, la detonación,
que se presenta en cada uno de ellos. Entonces, esto genera que el proceso de combustión pueda ser variable en cada uno de los cilindros. Tenemos lo siguiente: el sistema detecta los golpes de todos los cilindros por separado. En el caso de que exista una combustión anormal en la zona comprendida entre 1800 y 4000, próxima a la plena carga, es cuando vaya a realizar el control de avance. Un sistema de inyección directa, como bien sabemos, va a tener entradas y salidas. En azul van a ser las entradas principales de los sensores. No es que sean los más importantes, es que tienen gran relevancia para el control de entrega de combustible, el control de emisiones y el control durante el proceso de combustión. En este caso, la solicitud del usuario, el pedal, las ondas proporcionales o de banda ancha, el sensor de temperatura del motor, el sensor de posición del árbol de levas, el sensor de régimen motor o el CKP, el sensor de picado o de detonación KS, el sensor MAF y por otra parte el sensor de presión en el riel. Y las salidas que van a estar actuando para realizar la modificación o la corrección de las condiciones de funcionalidad o de operación de acuerdo al funcionamiento del motor, pues tendríamos ahora los inyectores, la bomba de alta presión, la bomba de baja presión con un módulo integrado, el tiempo de encendido, las bobinas de encendido. Hay que recalcar que ya en estos vehículos el sensor de régimen motor es un sensor que forma parte de la familia de efecto Hall. Su característica es que tiene 3 pines y la señal que emite es del tipo, como bien conocemos, bajo un lenguaje técnico coloquial, tipo digital o una señal cuadrada. Reitero, es un lenguaje que periódicamente estamos utilizando con el objetivo de poder identificar que la señal es netamente cuadrada, pero que realmente el sensor lo que está haciendo es emitir una gran cantidad de pulsos negativos. Ese sensor, cuando tú abres el switch a ignición, se establece una línea, si lo mides con osciloscopio, de 5 volts y cuando empieza el motor a trabajar, emite pulsos negativos. Ese es el tipo de señal que tú puedes identificar. Como bien puedes notar, vamos a encontrar inclusive datos que pueden ir en un valor de 5 volts o hasta 14.7 volts. Esto depende directamente de la configuración del sensor y del sistema de inyección. Y aquí te lo puedo mostrar. Por ejemplo, en este punto, el sensor está emitiendo la posición del cilindro número 1, el pistón en el cilindro número 1, para que de ahí pueda determinar en qué momento, apoyándose de la información del sensor del árbol de levas, tenga que mandar la chispa, ¿ok? Pero bueno, aquí te presento el tipo de gráfica, una amplitud de divisiones de 5 volts, 5, 10, 15, entonces prácticamente tenemos como 14.7 volts medidos con una base de tiempo de 2 milisegundos por división. El captador de referencia del cilindro, su característica es que es de 3 pines y va a estar ubicado en un lugar estratégico a través de el cual va a estar monitoreando el movimiento del árbol de levas. Reitero, el captador de referencia del cilindro es de 3 pines y va a estar ubicado en un punto donde haya movimiento en los árboles de levas y de esta forma el tipo de señal que va a estar emitiendo también es del tipo cuadrada y ahí va a haber variantes con relación al del CKP. Es importante identificar cómo es el comportamiento del de régimen autor o el CKP y por otra parte cómo es el comportamiento gráfico del sensor de posición del árbol de levas. Cabe resaltar que cuando un sensor de posición del cigüeñal está fallando, pues el vehículo simplemente no va a arrancar. Y por otra parte, si tenemos un falso contacto, es lógico pensar que puede tener momentos en los que en carretera se apaga y en el mismo camino pueda arrancar, porque tenemos una pérdida de información que en cuanto se recupera, el motor vuelve a su funcionamiento. Y por otra parte, cuando el sensor de posición del árbol de levas está fallando, bueno, pues entonces ahora sí vamos a tener retardo en el encendido, tarda en arrancar ese vehículo y si hay un falso contacto, pues se asimila demasiado al comportamiento cuando falla en desconexión el sensor de régimen motor. El captador de presión en el colector es un sensor que lo puedes encontrar ya sea de 3 pines o de 4 pines. De 3 pines porque únicamente está monitoreando la pérdida de presión existente en el interior del motor, lo que conocemos coloquialmente como vacío. Y por otra parte, está determinando el incremento de presión atmosférica. Eso es por característica 3 pines, 3 cables, pero también podemos encontrar un captador de presión en el colector
de admisión de 4 pines. ¿Por qué? Porque aparte de estar monitoreando la presión existente en el interior del motor, ahora va a estar monitoreando la temperatura del aire de admisión. Cabe recalcar que es uno de los sensores muy importantes que se relacionan con el control de combustible, de tal manera que cuando este sensor llega a fallar, ¿qué ocurre? Pues simplemente entra a condiciones asintomáticas muy notorias en las que vas a encontrar pérdida de potencia, tarda en arrancar, explosiones por escape, olor a picante, humo negro, el vehículo tiende a acelerar y decelerar y al mismo tiempo un check engine y finalmente un código de falla. Reitero, es uno de los sensores que más, como lo viste en el video, se involucran con el control de inyección y que cuando fallan va a estimar una condición muy asintomática, la cual es muy apreciada y percibible por el usuario o el conductor. Otro sensor de mayor importancia que se relaciona con el control de combustible o las estrategias de inyección, como acabas de ver en el video, que son variables, pues es el sensor de temperatura de refrigerante, líquido refrigerante y mejor conocido como el sensor de temperatura del agua. Es un sensor del tipo NTC y te invito a que veas los seminarios que tengo en la plataforma YouTube, donde me puedes encontrar como Profe Ballinas y tengo un seminario de 2 horas con 40 minutos específicamente para el sensor de temperatura, donde inclusive a través de la interpretación de una gráfica te hago entender qué es lo que está pasando con la resistencia, la temperatura, el voltaje que está monitoreando la computadora y al mismo tiempo los pulsos de inyección. Es de la familia NTC de coeficiente térmico negativo que cuando se lleva a cabo un mal funcionamiento, entonces vamos a tener diferentes condiciones asintomáticas muy notorias y perjudiciales para el buen funcionamiento del motor. Los fallos más comunes que vas a encontrar es importante recalcarlo que son muy similares en todos los sensores que se involucran con las estrategias de inyección. Lo voy a mencionar. Por una parte, pérdida de potencia, consumo de combustible, explosiones por el escape, en frío arranca bien y en caliente se ahoga. En frío arranca errático y en caliente trabaja normal. Olor a picante y humo negro. De esta manera, bueno, pues tú te vas a dar cuenta que el motor, pues puede estar trabajando en frío muy bien, pero en caliente se ahoga. Eso es lo que refiere el cliente. Otro caso es que en frío trabaja errático, pero cuando alcanza su temperatura normal de trabajo, el motor se empareja y está estable. Cabe señalar que este sensor puede no emitirte un código de falla mientras esté enviando una referencia en tensión que va desde 0.5, 0.6 volts hasta 4.5 para la computadora si hay temperatura y toma ese valor como un parámetro para las estrategias de inyección. Pero la única forma en la que puede estarte emitiendo un código de falla es cuando el sensor está completamente desconectado o en su defecto tiene un hilo roto. Por eso es que se vuelve un problema porque no tan fácilmente emite un código de falla y para los técnicos pues es muy complejo poder determinar que el sensor está en mal estado. ¿Por qué? Porque, reitero, no hay un código a través del cual puedas dar inicio a tu proceso de diagnóstico, como un sensor MAP, como un sensor MAF, un sensor de oxígeno, que cuando tenemos disfuncionamiento en ello, pues luego te genera un código de falla y el técnico de ahí da inicio para emitir su procedimiento de reparación. Hablando del sensor de temperatura del motor, reitero, no tan fácilmente te da un código de falla, te da los mismos síntomas y lógicamente se vuelve un problema en ocasiones para poder identificar que sea el sensor de temperatura. Las sondas de oxígeno ahora son de banda ancha, las sondas traseras son convencionales, son tradicionales de 4 pines, pero las que se encuentran antes del convertidor catalítico son de banda ancha, 5 o 6 pines, y aquí te hago la invitación nuevamente para que veas el seminario que he preparado para ti con toda la información necesaria para que puedas conocer lo vinculado a las sondas LAV proporcionales o de banda ancha. La sonda de oxígeno proporcional, como viene comentado, al ser de 5 o 6 cables, ahora su principio de operación es muy diferente. Las líneas de diagnóstico son más porque ahora hay un dato muy importante, el cual en particular tienes que estar monitoreando, uno de los aspectos, el consumo o la corriente consumida por la célula NERS que se encuentra en el interior de la sonda. Reitero,
No es el caso hablar en su totalidad de este dispositivo y para ello pues he preparado un seminario específicamente para tratar lo vinculado al tema de sondas LAV proporcionales o de banda ancha. Los sensores KS he expresado que los vamos a encontrar de uno, puedes encontrar de dos y hasta tres pines. Sin embargo, la información es muy importante para el control de picado, para el control de entrega de combustible, pero principalmente para el control del tiempo de encendido. Estos sensores, es importante recalcar que su información determina a la computadora el conocer en cuál es el cilindro uno, 2, 3 o 4, en el cual hay mayor detonación, mayor picado, y a través del actuador, avance de tiempo de encendido, es como lo va a retrasar para poder disminuir este fenómeno físico que denominamos picado, detonación, y que es perjudicial para el material con el cual están fabricados tanto los pistones como los cilindros, como la misma culata. Recuerda que el tema de vibraciones es algo muy importante y es uno de los fenómenos físicos, al igual que la temperatura, que daña, pero en corto tiempo, a un material independientemente del cual sea. ¿Ok? La importancia de este sensor se relaciona con las emisiones contaminantes y es fundamental para que la computadora pueda establecer una estrategia con el cual pueda llegar al respeto de los niveles de emisión contaminante. Retraso de avance en el encendido durante el picado, la corrección es directamente en uno, 2, 3 o el 4 pistón, cuarto cilindro. Cuando se detecta con frecuencia el picado, se memorizan los valores de corrección rápida. Aplicado sobre el avance de cada cilindro, depende también del punto de funcionamiento del motor, es decir, las revoluciones y la carga bajo la cual esté comandada. Si uno de los adaptativos es mucho mayor que los otros, es que hay un problema en el cilindro en cuestión. Las bobinas de encendido tienen mucha importancia el que estén en perfectas condiciones porque, reitero, la computadora va a estar jugando con el actuador, avance en el tiempo de encendido y puede ser muy preciso durante la especificación en la cual deba de realizar el encendido. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que si tenemos una bobina en malas condiciones, pues aun cuando la computadora establezca un excelente tiempo de encendido, simplemente no va a haber una corrección en el picado y vamos a tener emisiones contaminantes y consumo de combustible. ¿Ok? Cada bobina se compone de un embobinado primario asociado a un embobinado secundario. La unidad de control posee cuatro etapas de potencia. Cuatro etapas de potencia. ¿Qué significa esto? Que las bobinas de encendido van a pasar por diferentes momentos, diferentes acontecimientos de alimentación, con el objetivo de generar variantes en la intensidad de la chispa y de esta forma poder generar un proceso de combustión acorde al respeto de las emisiones contaminantes que puede emitir ese vehículo. Entonces, por eso, como viste al inicio en ese video, tenemos volúmenes de combustión variable. ¿Queda claro? De esta forma es como la computadora, la unidad de control, puede llevar a cabo el ordenamiento de las alimentaciones para la bobina, para los inyectores, jugar con la entrega de combustible, la cantidad, de acuerdo al volumen solicitado, con la intensidad de la chispa y de esa forma poder generar un proceso de combustión bastante preciso. Es un tema muy interesante, muy importante, lo cual sigo diciendo, tratamos de traer a tu pantalla la información más relevante con el objetivo de poder contribuir a tu desarrollo y formación profesional. Y con los videos que más tarde te proyectaré, bueno, dejaré bien en claro qué está pasando con el sistema de alta presión. Es necesario hablar de todos los componentes que forman parte del sistema de inyección de alta presión. Tanto los dispositivos electrónicos como pueden ser los sensores, los actuadores, como los dispositivos que forman parte del sistema de entrega de combustible, lo que denominamos baja y alta presión. Este tipo de bobinas van a tener comúnmente 3, 4 pines. Ahí te recomiendo que trabajes con la literatura adecuada, para que de esta forma puedas identificar prácticamente cómo están las alimentaciones y cuáles son las pruebas y los procedimientos y métodos de intervención que tienes que realizar para poder determinar que la bobina está trabajando eficiente o deficientemente. Reitero, hay información
muy relevante, muy importante, con la cual te debes de apoyar para poder estimar qué está pasando con la operación de esa bobina de encendido y poder proceder a un método de pruebas adecuado para que puedas identificar si está trabajando eficientemente o si tu cliente debe de comprar una, dos, tres o las cuatro bobinas de encendido. Apóyate de la literatura. Quiero hacer un paréntesis. Ahorita en este evento, la Expo Mecánico Internacional Virtual Guadalajara 2022, hay empresas que se vinculan precisamente con las plataformas en las cuales puedes obtener toda la literatura necesaria para que puedas realizar un trabajo de primer nivel y que tus clientes sepan, sobre todo, que estás utilizando equipos de alto nivel, como son los equipos de Inyectronic, y por otra parte, información precisa y adecuada, fehaciente, actualizada, con lo cual estás realizando un diagnóstico preciso y de calidad. Es importante respetar el apriete de las bujías. Muchas de las ocasiones no lo respetamos, un promedio 23 newton metro más menos 3 newton metro y nos metemos en problemas porque estamos transroscando. Utiliza la información adecuada, ya lo acabo de mencionar. Y por otra parte, es necesario realizar los aprietes convenientes. En la literatura tú vas a encontrar que las bujías se pueden cambiar dependiendo la marca, dependiendo la gama, dependiendo la motorización, la cilindrada y el vehículo, que pueda ir desde 60 hasta 100,000 kilómetros. Yo no vengo a decirte que los cambies cada 60,000. Esto es un ejemplo, pero, reitero, en la información específica de ese vehículo vas a poder identificar cada cuánto tiempo vas a cambiar las bujías. La separación de los electrodos datan entre 0.8, 0.6, 0.10 milímetros y de esta manera vas a poder lograr que el proceso de combustión sea el adecuado. No es necesario controlar la separación del electrodo antes de los 60,000. Reitero, es necesario que conozca la literatura específica de ese vehículo, porque en algunas marcas, en algunos vehículos se puede decir, o en algunos sistemas, que no es necesario la inspección, el ajuste, la calibración, pero en otros también te puede estimar que sea necesario. Un sinóptico de funcionamiento en cuanto a la bomba de combustible, vamos a hablar a la bobina, perdón. Tenemos el núcleo de hierro dulce que analiza y concentra el flujo magnético. Cuando mayor y más rápida sea es la variación del flujo de la bobina, mayor es la tensión creada. El número de espiras del enrollamiento primario es distinto al enrollamiento secundario. La tensión inducida recuperada igual a la relación o es igual a la relación del número de espiras entre el arrollamiento primario y el secundario. ¿Qué significa esto? Que en el interior, checa, vamos a tener una derivación a masa o tierra controlada, limitación de 12 hasta 14.7 volts, un diodo de alta tensión para evitar los picos inductivos que se puedan regresar a la unidad de control, un dispositivo de filtrado de compatibilidad electromagnética para purificar la señal, masa motor, masa física, masa controlada aquí arriba, la bujía de encendido con su calibración adecuada y un mando de la bobina. Esto significa que la bobina va a tener diferentes acontecimientos de alimentación de tensión y con lo cual va a poder también generar diferentes valores en la tensión máxima. Muy bien, de acuerdo al funcionamiento de la bomba, ahora tenemos algo muy interesante. Una bomba que también se identifica como módulo aforador de bomba, que significa que tenemos una bomba, el motor eléctrico, pero ya tenemos un microcontrolador, ya tenemos un módulo y eso lo hace una unidad de control. De tal forma que la bomba de baja presión ahora va a ser de revoluciones variables y esto lo va a efectuar la unidad de control de acuerdo a las diferentes formas de alimentar su embobinado para poder lograr que existan bajas revoluciones o que exista un nivel máximo de revoluciones y de esta forma poder también comandar el caudal que está emitiendo la bomba y finalmente en su interior pues también vamos a tener un regulador de presión, un amortiguador de pulsaciones hidráulicas con el cual se va a estandarizar el nivel de presión. Voy a leer lo siguiente. La bomba de carburante está equipada con un motor de corriente continua. El mando eléctrico se efectúa en todo o nada gracias a un relé de potencia. La velocidad del motor
queda definida por sus resistencias, la velocidad del motor, lo que acabo de explicar. Me tomo la libertad de leer porque posiblemente no se alcance a apreciar la letra y quiero fundamentar con la teoría lo que de manera verbal te estoy explicando. El conjunto bobinas y condensador sirven para ajustar la señal de entrada. Entonces, podemos entender que tenemos una bomba de revoluciones variable. Y esto, claro está, lo hace una bomba de caudal variable y la presión va a estar siendo estimada, regulada por un regulador de presión que bien puede ser mecánico hidráulico o en su defecto puede ser electrónico, un actuador. Los conectores que tú vas a poder encontrar en este dispositivo va a variar en función, reitero, de la marca, de la gama, de la presión que maneje, el número de cilindros, la cilindrada en litros y puede ir desde 4, 5, 6 pines. Te recomiendo, reitero, que trabajes con la literatura de la marca y del vehículo. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación, porque hay bombas que nada más trabajan con una alimentación para poder operar y denominamos PWM o RCO. ¿Queda claro? Y por otra parte, hay algunas bombas que no tienen PWM, pero tienen una comunicación LIN. Y como el video que vamos a mostrar de esta unidad, ahora vamos a encontrar un conector de 5 o 6 vías, los cuales va a estar manipulando con un PWM o RCO, relación cíclica de apertura, modulación por ancho de pulso, que es enteramente lo mismo, cambia la literatura o el término de acuerdo al equipo diagnóstico que tú estás trabajando, y por otra parte, tenemos una comunicación LIN. Reitero, en un video te lo voy a presentar. Alimentación número 1 de 12 y 14 volts. Como bien puedes visualizar, aquí tenemos 5, 10, 15 volts. El vehículo se encuentra en ignición y en ese momento es alimentada la bomba de combustible. Si no mal recuerdo, déjame ver si aquí tenemos un video. Espero que se enlace el video y si no, doy prácticamente todas las alimentaciones. Y por último, te proyecto los videos. Permítame. Una vez después de haber realizado la alimentación al pin número 1 del conector, vamos a ver, el switch ya se encuentra en ignición y ahora vamos a ver la alimentación. Como pueden ustedes ver, tenemos una alimentación. Las imágenes que te proporciono en foto, lógicamente, son tomadas de las pruebas físicas que realizo y soporto la información que te estoy refiriendo prácticamente con los videos que realizo en las pruebas para poder confirmar que lo que de manera verbal te estoy expresando está fundamentado en un conocimiento práctico. Continuamos con el video. Promedio de 14 volts. Con eso podemos dar fe de que realmente a la apertura de la ignición, uno de los cables es únicamente alimentación de 12 volts. Como bien puedes ver, estamos utilizando un osciloscopio de la marca Injectronic. Esos osciloscopios son de muy buen costo, te brindan facultades y posibilidades de diagnóstico muy rápidamente, su protocolo de conexión y su protocolo de configuración, y al mismo tiempo sus ajustes y su interpretación son rapidísimos. Quiero en particular también nuevamente hacer un reconocimiento a la empresa Injectronic por brindarme las facilidades necesarias para poder realizar todo ese tipo de pruebas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la presentación. Denme un instante. Ahora nos vamos a un control PWM o RCO. Es importante saber que en el escáner tú puedes encontrar los tres términos. Uno, PWM de la bomba de combustible. Modulación por ancho de pulso. 2. RCO, relación cíclica de apertura, que es enteramente lo mismo. Y por otra parte, el famosísimo Duty Cycle, duración del ciclo de trabajo, que en este caso te comento lo siguiente. El 100% del PWM RCO
o el duty cycle es desde este punto acá. Cabe señalar que el PWM se utiliza en algunos actuadores con el objetivo de poder demandar al acumulador la energía necesaria que requiere ese dispositivo para poder trabajar, ni demandar menos ni demandar más. De esta manera, el sistema de gestión de energía pues lleva a cabo una modulación a través del cual está entregando lo necesario al actuador, en este caso bomba de combustible de baja presión. Reitero, de aquí a acá tenemos el 100%, eso significa que podríamos encontrar un 25-30% del RCO o del PWM. ¿Queda claro? Nuevamente vamos a ver el video. Enseguida lo presentamos y ahí lo tenemos. El monitoreo de las alimentaciones, en este caso ya lo tenemos conectado al pin número 2. Vamos a ver cómo se está comportando gráficamente. Para ello voy a realizar la toma directamente aquí al osciloscopio. Vamos a dar paso a ignición, abrimos el switch por favor. Podemos ver. Quiero que analicemos qué es lo que está pasando con el ancho. Cuando yo abro paso a ignición, como mencioné en el video, vamos a dar switch de ignición. Ve qué es lo que está ocurriendo con el ancho de pulso. Lo regreso en el momento en que damos paso a ignición. Podemos ver cómo en ese instante, para ignición, abrimos el switch por favor. Podemos ver cómo en ese instante se manifiesta la gráfica y por lo que alcanzamos a observar es un PWM. Vamos a dar marcha al motor por favor y al dar marcha al motor vemos... ¿Qué observamos ahí? Que se genera la máxima alimentación de PWM, podríamos decir que tenemos en promedio un 90-95% y esto es la operación en cuanto al trabajo de la bomba de baja presión. Eso significa que en un principio la bomba está generando una altísima presión. ¿Por qué? Porque debe de abastecer de combustible a través de la presión necesaria a los inyectores para que pueda trabajar eficientemente durante el arranque, ya sea en caliente o en frío. Continuamos con el video. Dar marcha al motor, vemos cómo tiene un comportamiento en la amplitud, en el ancho de pulso. Aceleramos por favor a unas 1500 revoluciones. Ahí tenemos una aceleración momentánea. Aceleramos a fondo y soltamos. Vemos cómo el PWM, de acuerdo a la aceleración, está incrementando. Escuchamos la aceleración y hay respuesta por parte de la bomba de combustible porque el ancho de pulso se está incrementando. Podemos observar si es un PWM, es decir, en función de la aceleración, el ancho de pulso es pues mucho más amplio. Aceleramos nuevamente. Entonces, con esto podemos constatar que una de las alimentaciones es modulación por ancho de pulso. Vamos a cortar la ignición, por favor. En ese momento regresa a su apertura mínima y posteriormente se corta. Vamos a continuar con la secuencia de pruebas prácticas. Muy interesante, definitivamente, como te digo, estoy cimentando en función del comportamiento práctico todo lo que respecta la cuestión teórica. Ahora, más analógica. ¿Qué significa esto? Que ya es una tierra controlada, pero que es una información que también toma la unidad de control para poder determinar el estado de la bomba de combustible. Vamos a ver el material. Ahora nos encontramos en el pin número 3. Nos podemos dar cuenta con ello. Vamos a observar el tipo de gráfica. Y de acuerdo al tipo de gráfica, tenemos un promedio de voltaje de 2.5 volts, 2 volts más o menos en promedio, ¿sí? Lo cual significa que no es una línea de alimentación de 0 volts. Vamos a variar la base de tiempo. La tengo ahorita en 5 milisegundos, la voy a subir a 10 milisegundos, 20 milisegundos, y es un pulso mínimo, ¿sí? Entonces no es una alimentación de voltaje, es un voltaje mínimo.
Y bueno, ese es el tipo de señal que nos está ofreciendo el pin número 4. Por otra parte, vamos a ver el comportamiento de la comunicación. Lin se parece un poco, ojo con lo que voy a decir, se parece un poco al PWM, no es lo mismo ni es igual. Simplemente su comportamiento, si no se conoce bien un comportamiento de un PWM con un comportamiento de una red de comunicación LIN, pues entonces nos podemos confundir. ¿Qué vimos hace rato en la relación de ancho de pulso? ¿Se incrementaba durante la aceleración? Aquí no, porque es comunicación. ¿Para qué sirve esta información? Para que la unidad de control, la computadora, esté determinando cuáles son las condiciones bajo las cuales está operando la bomba de combustible, las revoluciones, el amperaje, la presión que está generando, el caudal que está manejando, el proveedor, etcétera. Por eso se llama red de comunicación, porque está gestionando todo lo que respecta la bomba de combustible de baja presión. Y le llamamos módulo aforador. Aforador es todo el housing, donde se encuentra la carcasa, donde se encuentra el motor eléctrico, porque me han preguntado, bueno, ¿es un módulo o es una bomba? No nos confundamos. Módulo aforador. El housing, donde se encuentra en su interior prácticamente el motor eléctrico. Y el módulo es el microcontrolador que está gestionando todo su principio de funcionamiento, ¿ok? Porque ya es una unidad de control. Vamos a ver el material. De las alimentaciones, nos encontramos ahora en el pin número 4. Como pueden ver, es el cable de color rosa. Vamos a ver aquí cómo se está comportando el vehículo. No está en marcha y tampoco está en ignición. Sin embargo, podemos ver cómo hay una gráfica en promedio 10 volts. Esto es la muestra de que está proporcionándole una red LIN o un hilo LIN. Vamos a abrir el switch, por favor. Ahí el switch es aperturado. Ahora vamos a dar marcha al motor, por favor. Ya con el motor encendido, si observamos, no hay un cambio en el ancho, porque no es un PWM, es red LIN. Voy a la base de tiempo, disminuirla, la tengo ahorita en 50 milisegundos, ahí la paso a 20 milisegundos, 10 milisegundos. Aceleramos, por favor. Y aún con la aceleración no se mueve. No hay un cambio en el ancho, porque reitero, no es un PWM, es red LIN. Lo voy a llevar a 20 milisegundos, 50 milisegundos. ¿Por qué hago esta operación? Bueno, lógicamente para poder ver cómo se están comportando los patrones. Aceleramos y mantenemos acelerado a unas 2500 o 2000 revoluciones. Ahí escuchamos claramente cómo el motor es acelerado y no hay un cambio, lo cual significa que esta es la arquitectura de red LIN a través de la cual se está monitoreando el buen funcionamiento de la bomba. Deceleramos, por favor. Apagamos el vehículo, cerramos ignición. Ahí se apagó la unidad, dejó de trabajar el motor, regresa a un voltaje promedio de 10 volts, pero sigue el mando para el monitoreo del estado de la bomba. Con esto concretamos que finalmente pues es una red LIN. Continuamos con las pruebas. Muy bien, como te puedes dar cuenta entonces, de alguna forma sí estamos notando las alimentaciones, red de comunicación, LIN, los pines. Por una cuestión de tiempo vamos a proceder a otros materiales, otros videos con el objetivo, claro está, de poder lograr su comprensión. Dame unos instantes para poder monitorear el material. En este material te voy a proyectar particularmente el comportamiento de la alimentación de los inyectores, pero que ahí, sí, por acá está, lo podamos analizar y si no, me puedo tardar unos instantes en mostrártelo. Permíteme, por favor. Podemos analizar que la presión corresponde a 707, 710. Este video es para mostrarte la presión que está operando en bajas RPM, ¿ok? Reitero, ahorita voy a estar encontrando los videos a través de lo cual
voy a mostrarte el comportamiento del inyector. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a realizar una toma, dos tomas para atrás y voy a conectar el osciloscopio a la línea de positivo de mi inyector. Ahí lo tengo. Vamos a tomar de aquel lado, por favor. Tengo ajustado el osciloscopio a divisiones de 5 volts con una base de tiempo de un milisegundo. Está un poco vacilante porque las muestras, ahí está. Y para poderlo analizar adecuadamente, voy a ajustar de este lado el modo de disparo normal y ahora sí podemos observar que se quedó la imagen no congelada porque está en tiempo real. Quiero que analicemos esta parte y ahorita estamos monitoreando el positivo. Algo muy interesante de estos sistemas es la serie de descargas capacitivas que está sufriendo el inyector. Ese tipo de sistemas está siendo alimentado en un promedio de 8 volts. Sin embargo, aquí podemos ver el fenómeno a través del cual está trabajando el inyector, que es el momento del corto y es el momento en el que el inyector, podríamos decir, que avienta su inyección y el combustible. Sin embargo, quiero que analicemos estos pequeños rebotes para poderlo visualizar de una manera más apropiada. Vamos a mover la base de tiempo, la voy a bajar a 500 milisegundos, posteriormente a 200 milisegundos, y vean ustedes que es un comportamiento cíclico. Esto se da porque de acuerdo a esas estrategias podemos analizar que el funcionamiento del inyector está en función del comando de la computadora, entonces realmente está jugando con los periodos de activación, desactivación y con la frecuencia del inyector. En esos instantes voy a acelerar para que visualicemos qué es lo que está pasando con esos pequeños picos. Permítanme un segundo. Como pudieron observar, durante el proceso de deceleración, la pantalla se congeló. Para poder observar realmente qué es lo que ocurre, lo voy a poner en modo automático. Voy a acelerar nuevamente. Hace un momento lo hice a 4500 RPM. Quiero que voy a llevar a cabo 3 aceleraciones. Quiero que analicemos durante la aceleración cómo se lleva a cabo el corte de inyección. Realmente lo que te estoy mostrando ahí es cómo, de acuerdo al video inicial, donde se expresa que hay diferentes momentos y diferentes cantidades de entrega de combustible. Bueno, eso se visualiza claramente en ese material y aquí lo que te estoy proyectando es el comportamiento del inyector de acuerdo a las diferentes estrategias de trabajo por parte de la unidad de control, la computadora. Y de esta manera, como el actuador, el inyector, está realizando una serie de entrega de combustible con una frecuencia así muy elevada, pero finalmente variable. Continuamos. Ahora, Muy bien, entonces, con esto, pues prácticamente estamos dando todo el panorama real de lo que es el sistema de inyección, ¿sí? Y de esta forma, dame un instante, por favor. Ahí está. ¿Sí? Tenemos que realizar algunos ajustes por los cambios de video a la presentación en PowerPoint, pero bueno, yo sé que tú nos entiendes.
De esta manera, lógico, realizamos diferentes pruebas para poder determinar, como aquí puedes notar, estamos realizando una medición de cómo es el comportamiento de la red de comunicación con un osciloscopio de la marca Injectronic. A través de ello podemos determinar si la comunicación se encuentra dentro de rango, dentro de los parámetros, dentro de la frecuencia, de acuerdo a la información establecida por parte de la bomba y de la marca. Y pues bueno, quiero también comentar que parte de las informaciones muy importantes son no nada más todas las alimentaciones de la bomba, también vamos a tener alternadores electrónicos. Esos alternadores electrónicos tienen una red de comunicación también del tipo LIN, a través del cual la computadora va a establecer específicamente cuál es el estado de carga, el voltaje que está manejando, el amperaje que está demandando, etcétera. Todo el principio de funcionamiento del alternador. Y con ello se va a comunicar la computadora con el alternador para saber que esté trabajando perfectamente. El turbocompresor, aquí voy a empezar a mostrar algunos componentes. El turbocompresor, bueno, pues es diminuto en algunos casos. Sin embargo, pues este tipo de turbos son los que, como lo mencionó el video al principio, van a estar compensando las pérdidas o las caídas del volumen de combustión por el control de emisiones. Un tema también muy importante, te invito a que me busques en la plataforma YouTube con el seminario Turbos de Geometría Fija y Variable, donde toco en específico toda la información relacionada con los turbos. El captador MAP, ahora vamos a tener uno muy similar en el colector de emisión, pero también vamos a tener uno muy similar para el control y sobre todo la identificación de la presión de sobrealimentación. Entonces podríamos decir que vamos a tener dos captadores del tipo piezoresistivo, uno para la presión, el colector de emisión, y otro para la presión de sobrealimentación. Todo esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque al formar parte de un sistema de inyección de alta presión, los síntomas de falla, los cuales ya te mostré, también se van a relacionar no nada más con el circuito de alimentación de combustible, sino también con el sistema electrónico. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del sensor de presión de sobrealimentación cuando está fallando? Pérdida de potencia, consumo de combustible, explosiones por el escape, no desboca completamente, lo que normalmente decimos que el motor se sienta, y en una subida es pues casi nula la posibilidad de que pueda desplazarse a una velocidad importante. Ya he hablado y ya vimos en el video que tenemos una variación en el volumen de combustión, y esto lo hace estratégicamente la unidad de control para poder establecer un perfecto control de emisiones. El comportamiento gráfico fue explicado en ese video, y el cual te refiere cómo es la tasa de combustión de acuerdo a la cantidad o el volumen de combustible entregado, como lo acabo de mostrar con el comportamiento de los inyectores, que van a ser con una frecuencia muy elevada, pero que no siempre va a ser la misma. Tenemos una electroválvula para poder regular las presiones en la bomba de alta presión. Es un actuador, aquí te puedo mostrar la bomba de alta presión, ¿sí? Y esta bomba pues va a contar particularmente, reitero, con su actuador, que es un regulador de presión. Cuando tenemos un problema con la electroválvula, pues entonces vamos a tener disfuncionamientos en el motor, puede no arrancar, puede arrancar errático, puede también estar generando mucha pérdida de potencia, no desboca. De esa forma también puede haber una sobrepresión, estarse aguando el vehículo, pero las condiciones asintomáticas van a ser bastante notorias y todo va a encaminar a que no haya un control de emisiones. La electroválvula de regulación de presión del sistema de alta en entrega de combustible va a ser un comportamiento el cual tenemos que es comando de PWM, RCO, para poder comandar las diferentes posiciones con las cuales debe de estar controlando la presión en el sistema. Los inyectores pues ahora tienen también ciertas características, los cuales vamos a ver lo siguiente.
tensión nominal de apertura de 12 y llega hasta 70 volts, por eso veíamos hace rato en el inyector cómo subía la gráfica, una resistencia que va a variar entre 1.8, 2.5 y 3 ohms, dependiendo el sistema y la marca. Presión de combustible en ralentí 50 bares y una presión de trabajo que alcanza a plena carga hasta de 150 bares. El comportamiento gráfico ya te lo mostré y pues bueno, particularmente de esta manera es como se logra que el sistema de inyección pueda controlar, de acuerdo a la estrategia estimada por el calculador, la manera en cómo el inyector va a estar entregando combustible. La bomba puede ser como la que te acabo de mostrar para una generación o puede ser una bomba pequeñita, pero ese tipo de bombas van a estar generando hasta 200 bares de presión, muchísima, es una presión extremadamente elevada, casi 3000 psi. Internamente va a tener un acumulador o amortiguador de picos hidráulicos, por acá lo estamos viendo, las válvulas de escape, los pistones de aspiración y de descarga, lo que va a tener contacto directamente con el árbol de levas para poder llevar a cabo su operación. Y cabe recalcar que ahora ese tipo de bombas podemos encontrar que el dispositivo regulador se denomina regulador de caudal. Ahí sería importante tratarlo con la unidad de diagnóstico, el escáner, para poder determinar si es un regulador de presión o es un regulador de caudal, que de acuerdo al la definición y al concepto no es lo mismo. Un concepto es presión, que es fuerza sobre área, y otro es caudal, que es prácticamente el gasto. La unidad de entrada por salida que te puede estar trabajando, en este caso, la bomba de alta presión. Y pues bueno, finalmente vamos a encontrar diferentes dispositivos. Aquí te los voy a presentar. El SPR del tipo piezo resistivo, la característica es de 3 pines, como bien lo puedes ver, forma parte del principio electrónico Puente Winston. Aquí es la unidad o la boquilla donde va a entrar la alta presión y tú lo puedes probar con una bomba de vacío manual. No te recomiendo que le metas aire a presión porque lo vas a dañar. Tenemos por otra parte los inyectores, dame un instante, los inyectores de entrega de combustible que van a manejar una presión extremadamente elevada. Como lo acabamos de ver en la información, puede ser inicial de 12 y puede recibir una alimentación hasta 70 volts. Finalmente, la bomba que ya te acabo de presentar, el turbo, y bueno, pues hay códigos y hay síntomas de falla. Encendido del testigo 1000, que es el check engine, en presencia del código P0337, que estima solución y reemplazo del sensor de posición del cigüeñal. Encendido de testigo de diagnosis del motor en presencia de o de los códigos de falla P0037 y P054, P0136. Solución, reemplazo de la cablería de la sonda de oxígeno trasera en algunos casos. Códigos de falla que van vinculados con el sistema electrónico, tal como sensor de presión de aire de admisión, regulador de riqueza, los inyectores, P0, 106, 107, 108, 171, todos los vas a poder encontrar en internet porque son genéricos y de esta forma no es necesario ni siquiera que yo los lea. De esta manera puedes identificar cuáles son los que se relacionan con el sistema de alta presión. Por último, síntomas de falla, el motor no arranca, problemas con la bomba de baja o de alta presión. Segundo, pérdida de potencia durante la aceleración instantánea. No hay una buena entrega de combustible. Bomba de alta presión defectuosa. Pérdida de potencia en velocidad crucero, regulador de presión o de caudal, dependiendo el título en el útil de diagnósticos, que pueda estar dañado. Trepidación durante la velocidad crucero, que corresponde a una caída de presión y daño en bomba. Motor a temperatura normal se ahoga emitiendo humo negro, bujías mojadas salen. Regulador en mal estado en bomba de alta presión, inestabilidad en la misma motorización. Un tema muy interesante, muy importante. Reitero, te invito a que me busques en el tutorial, en la plataforma YouTube, como Profe Ballinas. Ahí tengo un curso estimado también sobre sistemas de inyección directa, al mismo tiempo sobre turbos de geometría variable y te vas a llevar una gran sorpresa porque tenemos mucha información sin ningún costo para tu aprendizaje, tu formación, tu desarrollo y crecimiento profesional. Pues recuerda que estamos de fiesta en el marco del evento
Expo Mecánico Automotriz virtual que se está celebrando en estos días y de lo cual tú eres parte importante de este gran evento. Te sigo reiterando que me busques en Instagram. Va a ser un placer el poder estar trabajando contigo. Me encuentras como profe.ballinas y de esta manera voy a contribuir a tu crecimiento y desarrollo como experto. De mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Y recuerda que la información es poder. Y es muy importante que puedas obtener toda esta gran cantidad de seminarios y con ello informaciones para que puedas dar una perfecta asesoría comercial. Esperando que la información haya sido completamente de tu agrado y que podamos contribuir, que estoy seguro, en ese desarrollo profesional. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente seminario. Gracias. Bye.